Me llamo Amalia Quirós. Tengo 71 años. Soy una maestra de arte jubilada que todavía pinta florecitas en los bordes de las listas del súper. La mayoría de las mañanas empiezan igual un té. La radio murmurando de fondo. El olor a limón del abrillantador del día anterior. Esa mañana no fue diferente. Hasta que el hervidor empezó a silbar y se oyó un portazo de carro afuera. Al principio pensé que era el cartero. Luego vino el sonido de otra puerta y la voz de un hombre llamando mi nombre. Cuando miré por la cortina de encaje, vi el azul y blanco de una patrulla y, atrás, el sedán plateado de mi hija Betsabé. Ella estaba parada al lado de un oficial, agitando los brazos mientras hablaba. El corazón se me cayó a los pies. Abrí la puerta antes de que tocaran de nuevo. El oficial Dávila estaba ahí, joven y nervioso, con los ojos saltando entre mí y mi hija. La voz de Betsabé se impuso sobre la de él. «Está inestable. Oficial. Tengo miedo por su seguridad y por la de mis hijos». Sentí el aire fresco colándose en el pasillo. Mantuve la voz firme. «Betsabé, por favor, no grites en la calle». Luego, al oficial, le dije: «¿Quiere pasar vaciló, señora? Esto es solo un chequeo de bienestar». «¿Su hija?» «Sí», dije bajito. «Ella se preocupa». Me hice a un lado, señalando la sala. «Pase, por favor. Tengo algo que mostrarle». Entró, cuidando no ensuciar la alfombra con la lluvia que traía en los zapatos. Atrás, Betsabé se quedó en la puerta, con la cara iluminada por un triunfo mezclado con miedo. Mi sala era como siempre ordenada, tranquila, con unos cuantos dibujos enmarcados de flores silvestres en las paredes. El hervidor todavía silbaba flojito en la cocina. Fui a la mesita al lado de mi silla y abrí el cajón. Adentro había una grabadora digital, de las que usaban los alumnos para las clases. Apreté play. La voz de Betsabé llenó la habitación, clara y cortante, grabada solo 3 días antes. «Mamá, si sigues diciendo que estás bien, solo demuestras lo contrario. Cuando olvidas cosas, cuando repites lo mismo, nos asusta a todos. No puedo dejarte seguir viviendo sola así». Luego otra frase, más fría. «Una vez que tengamos los papeles listos, me lo agradecerás por encargarme de todo». El sonido quedó flotando en el aire. El oficial Dávila miró hacia ella, endureciendo la expresión. Betsabé abrió la boca. Luego la cerró. «Está torciendo las cosas», dijo, con la voz quebrada. «No entiende». Paré la grabación y puse el aparato en la mesa. «Eso fue aquí. Tengo otras». Por un rato largo, el único sonido fue el hervidor apagándose solo. Betsabé se dio vuelta sin decir más, con los tacones golpeando fuerte en los escalones del porche. El oficial se quedó, con la mirada baja, murmurando que haría su informe. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se sintió más pesada que antes. Tomé la grabadora y la guardé en el cajón, asegurándome de cerrarlo bien esta vez. Afuera, empezaba a llover de nuevo, suave y lento, como si nada hubiera pasado. El oficial Dávila se quedó un rato en la puerta, con la gorra bajo el brazo. Sus mejillas estaban rojas. No sé si por el fresco o por la vergüenza. «Lo siento, señora», dijo. «Es el protocolo estándar. Cuando un familiar reporta posible confusión o riesgo de autolesión, tenemos que verificar». Asentí, aunque sentía el calor subiendo por la garganta. «Por supuesto, oficial. Solo estaba haciendo su trabajo». Vaciló, mirando la grabadora que aún estaba en la mesa. «Ese audio que reprodujo fue reciente 3 días atrás», dije. Sus ojos se desviaron hacia el porche, donde el motor del carro de Betsabé ronroneaba. Sonaba diferente. «Le tiene miedo a perder el control», respondí bajito. «Ese miedo la hace inventar cosas».
Casi sonrió, pero se contuvo. Voy a anotar que usted está bien, que la casa está limpia y que se veía lúcida y serena. Gracias, dije, con la voz más quebradiza de lo que quería. Si necesita escribir algo más, llevo registros, fechas, llamadas, medicamentos, todo anotado. Asintió, abotonándose el abrigo. No necesita probarme nada. Señora, tal vez no a usted, dije. Pero alguien preguntará de nuevo. El joven me dio una mirada más inquieta antes de salir. Por la cortina delgada, vi a Betsabé inclinarse hacia él, moviendo las manos rápido, desesperada. Él negó con la cabeza una vez, firme, y ella se congeló. Luego entró a su carro y se fue, por un rato largo. La calle estuvo quieta, salvo por unas cortinas moviéndose en las ventanas vecinas. La señora Pineda, al otro lado del callejón, fingía arreglar sus persianas, pero vi su teléfono brillando en la mano. Puebla había crecido con los años, pero nuestro barrio aún se sentía como un pueblo chico cuando pasaba algo escandaloso. Me di vuelta. Cerré la puerta y me apoyé en ella hasta que el pestillo chasqueó. Mis manos temblaban. No me había dado cuenta hasta que la taza de té en el mostrador tintineó al levantarla. El té se había enfriado. Lo tiré. Lavé la taza. La sequé despacio, borde por borde. El ritmo me calmó. Luego saqué mi viejo cuaderno espiral del cajón de la cocina, el que uso para listas del mandado y horarios de medicamentos. Pasé a una página en blanco. 17 de enero. Betsabé llamó a la policía para chequeo de bienestar. Oficial Dávila. Grabación reproducida. Compostura confirmada. Subrayé la palabra grabación 2 veces, presionando más de lo necesario. El teléfono sonó, sobresaltándome. Contesté antes del segundo timbrazo. Amalia era Nilda, con la voz aguda por la preocupación. Acabo de ver una patrulla fuera de tu casa. ¿Todo bien, sí? Dije, aunque la garganta se me apretó en la palabra. Solo un malentendido. Mi hija se dejó llevar. Nilda suspiró. Sabía que algo andaba mal cuando pasó por la biblioteca ayer, preguntando por formas legales para tutela de adultos mayores. Dijo que era para una amiga. La pluma se me resbaló de los dedos. ¿Lo hizo? Sí. No dije nada en ese momento. No quería creerlo. Por un instante, ninguna habló. La línea zumbaba suavemente entre nosotras, como algo vivo. «Ven mañana», dijo al fin. «Hacemos un cafecito y platicamos». «Está bien», susurré. «Gracias». Cuando colgó, escribí otra nota debajo de la primera. Nilda vio a Betsabé preguntando por formas de tutela. «Verificar». La casa volvió a estar quieta. Salvo por el leve crujido del calentador y el viento bajo afuera, cerré el cuaderno. Lo metí en el cajón al lado de la grabadora y puse la mano sobre ambos. La verdad era chiquita por ahora. Solo tinta y un poquito de sonido. Pero era todo lo que tenía. Antes de la policía y los murmullos de los vecinos. Había tardes en el jardín. Solo yo, Betsabé y la chiquita Jacinta. Esos días olían a tierra y jazmín, y yo creía que la paz se podía cultivar como cualquier cosa. Si la cuidabas todos los días. Mira, abuelita, decía Jacinta, levantando su pincel. Con las cerdas goteando verde, hice que las hojas bailen. Sí, mija, le contestaba, fingiendo no notar la mancha de pintura en su mejilla. Bailan mejor que las mías. Betsabé se reía desde el porche, con el pelo recogido, un jarro de limonada en la mano. Eso lo sacó de ti, mamá. La obsesión por los detalles. En ese entonces, pensaba que era un halago. Nos sentábamos alrededor de la mesita plegable. Jacinta pintando a mi lado mientras Betsabé hojeaba revistas de jardinería.
señalando plantas de interior que insistía en que yo probara. «Deberías tener algo fácil de cuidar», dijo una vez, algo sencillo. «Como suculentas. No todas esas cosas delicadas. Me gustan las delicadas». Respondí. «Te hacen ir más despacio». Betsabé sonrió, pero sus ojos se desviaron al vaso de limonada que no había terminado. «Se te olvidaron las pastillas otra vez, ¿verdad? Las tomé esta mañana. No te vi tomarlas». Mantuve el pincel firme. «He tomado pastillas desde antes de que nacieras. Mija, no necesito testigos». Resopló fuerte. Luego cambió de tema, pero su tono traía un filo nuevo. En las semanas siguientes, esos filos se multiplicaron. Empezó a repetir frases como «solo quiero ayudar y es por tu bien». Cuando perdí las llaves, lo llamó una señal. Cuando repetí una historia a Jacinta, dijo suavecito: «Ya me lo contaste, mamá». «Supongo que sí», contesté, sonriendo, pero algo en su tono se quedó conmigo después de que se fue ese día. Una tarde la encontré revisando mi despensa. «Betsabé, ¿qué buscas fechas de caducidad?», dijo rápido. «No deberías guardar tantos botes. Es confuso. Confuso para quién, para ti», dijo, volteando. «Mamá, siempre has sido tan orgullosa, pero está bien dejar que la gente te ayude». Recuerdo cómo dijo «ayude», suave pero pesado, como si cargara más significado del que debía. Intenté reírme. Si tengo suerte, olvidaré dónde puse mi terquedad. Pero Betsabé no se rió. «Ni siquiera te darás cuenta cuando pase», murmuró. «Ese es el problema. Debería haberla parado ahí. Decirle que la independencia no es un síntoma, que la pérdida de memoria no se hereda como el color de ojos o el miedo». En cambio, miré el lienzo a medio terminar de azucenas y no dije nada. Esa noche, después de que se fueron, me senté junto a la ventana y vi su carro desaparecer por la calle. La manita de Jacinta saludaba desde el asiento trasero. El brazalete rosado que le di brillando, una vez, antes de perderse. Al día siguiente, Betsabé llamó. «Mamá, pedí uno de esos organizadores de pastillas para ti, del tipo con etiquetas para mañana y noche». «Es amable, pero innecesario», dije. «No es innecesario. Ya verás». Su tono había cambiado de nuevo. Gentil, pero ya no igualitario. Me sentía como una niña corregida por su madre. No al revés. Acepté tomarlo. Más que nada para terminar la plática. Después de colgar, miré el teléfono mudo, preguntándome cuándo el amor había empezado a sonar como manejo. Una semana después, el organizador llegó por correo. Compartimentos pulcros etiquetados en letras azules alegres. Lo di vuelta en mis manos, cada día sellado y esperando. Esa fue la primera cosa que no usé, pero no pude tirar. La primera vez que me di cuenta de que Betsabé había ido más allá de la preocupación fue en el consultorio del doctor Cairuz. Estaba ahí para mi chequeo anual. Nada fuera de lo común. La enfermera me pesó. Tomó mi presión y sonrió cortés. Cuando me acerqué al mostrador para agendar la siguiente cita, la recepcionista levantó la vista con esa sonrisa cuidadosa que pone la gente cuando le han contado demasiado. «Señora Quirós», dijo suavecito. «Su hija llamó la semana pasada. Mencionó algunas preocupaciones sobre su memoria. El doctor Cairuz añadió una evaluación cognitiva a la visita de hoy. Solo rutina». Me quedé helada. «¿Preocupaciones?» «Sí, señora. Solo precaución», dijo. Nada alarmante. Asentí como si tuviera sentido. Como si no se sintiera como si alguien me hubiera reescrito en una extraña... Durante el examen, el doctor Cairuz me pidió dibujar un reloj, nombrar animales, repetir 3 palabras. Lo hice todo perfecto. Aún así,
Garabateó notas y murmuró: «Solo procedimiento». De camino a casa, paré en la farmacia. 2 mujeres del barrio estaban paradas cerca del mostrador susurrando: «La señora Pineda y Herminia del club de jardinería. Siempre ha sido muy lista», decía Herminia. «Pero Betsabé me dijo que has estado olvidando sus pastillas últimamente». Me quedé atrás en silencio hasta que la señora Pineda volteó y me vio. Su boca se abrió y cerró, atrapada y a media frase. «Buenas tardes», dije parejo. «Oh, Amalia, querida, solo estábamos hablando de...». «Escuché», dije. «Gracias por su preocupación». Me fui sin comprar nada. Cuando llegué a casa, el carro de Betsabé ya estaba en la entrada. No había llamado. Estaba en mi cocina, con las mangas arremangadas, reacomodando los gabinetes. «¿Qué haces?», pregunté. Volteó, sobresaltada pero tratando de verse alegre. «Organizando. Tienes especias duplicadas. Mamá, 3 frascos de tomillo, 2 de canela. Pensé en facilitarte las cosas». «Me gusta saber dónde están las cosas», dije. «Están en ese orden por una razón». Su sonrisa se tensó. «Te estás complicando sola. Déjame encargarme. Por favor. No te pedí que lo hicieras». Paró, con las manos en las caderas. «Estoy tratando de ayudar. A veces olvidas cosas, y no siempre puedo estar aquí para arreglarlas después. Olvido cosas como todo el mundo». «No es verdad», dijo bajito. «El doctor Cairuz está de acuerdo en que necesitas más estructura». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. «¿Hablaste con mi doctor solo vela por ti?» «Yo también». Me acerqué al gabinete, poniendo despacio cada frasco en su lugar. «No tenías derecho a llamarlo sin decirme», suspiró, como si yo fuera la niña. «Siempre has odiado dejar entrar a nadie. Mamá, piensas que independencia significa control, pero a veces es solo negación». Su voz se quebró en la última palabra, y por un segundo vi la vieja ternura en su cara. Luego desapareció. Tomó su bolso. «Vengo mañana. Traigo etiquetas nuevas para tus medicamentos». «No», dije bajito. «Todo ya está etiquetado». Betsabé paró en la puerta. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Cuando la puerta se cerró, me quedé en la quietud, rodeada de estantes reacomodados que ya no tenían sentido. Abrí el cuaderno del cajón, el que tenía la visita de la policía en tinta negra, y agregué una línea nueva debajo. Betsabé visitó sin aviso. Movió cosas. Contactó al doctor. Esparció rumores. Mi letra tembló un poquito, pero las palabras eran claras. Cada letra se sentía como un clavo. Algo para evitar que la verdad se moviera bajo su versión. Calixto llegó una tarde gris de jueves, con una carpeta manila y esa sonrisa firme que los abogados deben practicar frente al espejo. No lo había invitado, pero dijo que andaba por el barrio. «Betsabé está en el hospital», dijo, entrando antes de que yo respondiera. Me pidió pasar, asegurarme de que tuvieras todo en orden. Impuestos, seguros, planeación patrimonial. Todo eso aburrido, pero necesario. Se sentó en la mesa como si fuera suya. Serví té por costumbre, más que nada para ocupar las manos. Aprecio su preocupación, dije con cuidado. Pero mis asuntos están bien. Los he manejado por años. Por supuesto, dijo, sonriendo de nuevo. Lo has hecho maravilloso. Aún así, las leyes cambian. Protecciones, designaciones. Odiaríamos que algo se manejara mal si, Dios no quiera, pasara algo inesperado. Abrió la carpeta. Adentro había un montón ordenado de papeles, grapados y etiquetados. Uno tenía mi nombre impreso en negritas arriba. Redacté un documento simple para ti. Continuó. Poder duradero. Solo significa que si alguna vez estás mal o no puedes manejar asuntos temporalmente,
Betsabé puede actuar por ti. Pura practicidad. Miré las páginas, pero no las toqué. Es un pensamiento generoso. Completamente estándar, aseguró. Hice lo mismo por mi propia madre el año pasado. Deslizó una pluma por la mesa. El metal brilló en la luz como algo chiquito y afilado. Sonreí como confundida. Ahora, ¿qué significa esta parte aquí? Sobre bienes raíces. Oh, solo cláusulas estándar, dijo suave. Casa, ahorros, inversiones. Simplemente le permite manejarlos si alguna vez estuvieras incapacitada. Incapacitada, repetí, dejando que la palabra se asentara. Es una palabra fuerte. Calixto. Dio una risa bajita. Solo jerga legal. No significa nada dramático. Me recosté, dejando que el silencio trabajara. Después de un momento, dije, «Sabes, necesito mis lentes de lectura para toda esa letra chiquita. ¿Por qué no lo dejas aquí? Lo reviso después». Sus ojos parpadearon. Solo un instante. «Por supuesto. Tómate tu tiempo. Betsabé solo se preocupa por protegerte. Estoy segura de que sí». Terminó su té rápido. Luego se paró, dejando la carpeta pulcra al lado de mi cuaderno. Le diré a Betsabé que avanzamos. Se aliviará. Cuando se fue, no toqué la carpeta. Esperé hasta oír su carro alejarse. Luego la llevé al mostrador de la cocina. Hojeé las páginas despacio, trazando cada cláusula, cada línea de firma en blanco por ahora. Cada párrafo se sentía como un robo chiquito disfrazado de bondad. Esa tarde, llamé a Nilda. Vino él mismo. Dije, papeles, pluma y esa sonrisa cortés. Estuvo en silencio un latido. No firmaste nada, ¿verdad? No todavía, dije. Pero creo que mi hija quiere mi vida mientras aún la vivo. Oí a Nilda exhalar largo y bajo. Entonces empezamos a escribir todo. Cada visita, cada palabra. Miré la carpeta, aún cerrada en el mostrador, y susurré. Ya lo tengo. Nilda llegó al día siguiente con 2 panecitos de arándano y una cara que decía que no había pegado ojo. Puso la bolsa en el mostrador y dijo, «Tenemos que hablar antes de que me arrepienta». Serví café y esperé. Cuando Nilda está nerviosa, da vueltas a la historia, rodeándola hasta encontrar valor. Esa mañana fue directo al grano. «Vi a Betsabé ayer», dijo, «en el centro, cerca de la calle Congreso». Salía del despacho de Despacho Jurídico Hernández y Asociados. Parpadeé. «¿Quiénes son abogados de tutelas?», dijo bajito. «Manejan peticiones de cuidado para adultos mayores. Declarar a la gente legalmente incompetente». El zumbido del refrigerador de pronto sonó más fuerte. Puse mi taza antes de que mi mano delatara el temblor. «Tal vez no sea nada», continuó Nilda rápido. «Podría haber estado ahí por alguien más». Le dijo a todos que estaba preocupada por mí. Dije, «Eso es alguien más suficiente». La expresión de Nilda se suavizó. Pero no discutió. «Necesitas empezar a protegerte, Amalia. Documenta todo, cada visita, cada llamada, cada cambio que hace en tu casa». Abrí el cajón donde mi cuaderno y la grabadora ya esperaban. «Lo he estado haciendo», dije. Nilda pareció aliviada. «Bien. Guarda copias en otro lado también. He visto familias destrozadas por esto. Los que ganan son los que pueden probar el patrón». «No estoy tratando de ganar», dije. «Solo quiero conservar lo mío. Mi casa, mi nombre». «Exacto», dijo, apretando mi mano. «Y eso significa conseguir consejo legal de alguien que no comparta su apellido». Más tarde ese día, después de que Nilda se fue, llamé a la Clínica Legal Comunitaria de Puebla. Una joven llamada Lidia contestó. Su voz tenía la confianza calmada de alguien que ha oído todo antes. «No estoy segura si necesito un abogado. Empecé, pero creo que mi hija está preparando para declararme no apta. No he hecho nada malo. Solo quiero entender mis derechos.
El tono de Lidia cambió. Profesional pero amable. Absolutamente tiene derecho a saber qué se archiva en su nombre. Si ella busca tutela, tiene que pasar por el tribunal y la notificarían. Pero es listo prepararse temprano. Ofreció enviarme información sobre poderes duraderos, fideicomisos en vida y algo llamado cláusula de revocación. Tomé notas. Cada letra pulcra. Mi letra de maestra aún obediente aunque mi corazón no lo fuera. Cuando colgamos, me senté en la mesa de la cocina y empecé a escribir. 20 de enero. Hablé con Nilda. Confirmado que Betsabé vista en despacho jurídico Hernández y Asociados. Contacté Clínica Legal Comunitaria de Puebla, Lidia. Información solicitada. El acto de escribir me calmó. Por años les dije a mis alumnos que el arte te salva del miedo. Que poner las cosas en orden le da un lugar al caos para descansar. Supongo que la verdad funciona igual. Esa tarde, el teléfono sonó de nuevo. La voz de Betsabé vino alegre y casual. Hola, mamá. Pasé antes, pero no estabas. Fui al centro, dije. Oh, ¿para qué mandado? Mentí. Vaciló. Deberías haberme dicho. Te hubiera llevado. Me las arreglé bien, dije. Su tono se enfrió. Cortés, pero afilado. Está bien. Solo me aseguro de que estés ok. Cuando colgó, escribí su llamada también. Luego cerré el cuaderno y lo guardé al lado de la grabadora. Cada objeto más pesado de lo que debía. Al día siguiente, encontré la nota de Nilda bajo la bolsa de panecitos. No estás loca. Y no estás sola. No era mucho. Pero era prueba de que alguien más aún me veía clara. Al día siguiente, fui al centro con el pretexto de comprar pilas para el reloj de la cocina. En cambio, entré a una tiendita de electrónicos metida entre una panadería y una ferretería. El hombre atrás del mostrador levantó la vista de su periódico cuando sonó la campanita. «Buenos días», dijo. «¿En qué le ayudo? Necesito algo que grabe sonido», dije, manteniendo la voz pareja. «Algo chiquito, fácil de usar». Levantó una ceja. «¿Para música o entrevistas para la memoria?». Contesté. Asintió. Sin preguntar más. Me mostró un display de grabadoras digitales chiquitas. Ninguna más grande que un encendedor. Elegí una con una luz roja que parpadeaba suave cuando capturaba sonido. En el camino a casa, el viento fresco del río me picaba las mejillas. Pero el peso de esa cajita en mi bolsillo se sentía más firme que el miedo. Esa tarde, Betsabé llamó para decir que pasaría. Metí la grabadora en el florero de la sala, el de cerámica blanca que solía tener la banda seca, y apreté el botón. Llegó con su sonrisa usual, rápida y decidida. «Hola, mamá. Te traje esos suplementos de vitaminas que mencioné. Te ayudarán con la energía». Le agradecí. Y nos sentamos un rato. Miró alrededor de la pese habitación como alguien evaluando un proyecto. Su mirada pasando de los estantes a la mesa, al cuaderno al lado de mi silla. «¿Sigues anotando cosas?», preguntó ligera. «Me ayudas, Ethan, a estar organizada», dije. «Buen hábito», respondió, aunque el tono traía algo más. Aprobación mezclada con sospecha. Después de unos minutos, su teléfono vibró. Se fue hacia la cocina, bajando la voz. «Hola, soy yo». Una pausa. «No, está bien. Perfectamente bien. Pero no podemos esperar mucho. Una vez que la declaren incompetente. Calixto se encarga del resto. Solo necesito que el doctor Hidalgo firme». Las palabras cayeron como una mano fría en mi espalda. Terminó la llamada y volvió sonriendo, como si no me hubiera desarmado frase por frase. «Perdón, era del trabajo», dijo, otra vez con falta de personal. Asentí, logrando mantener la respiración estable. Cuando se fue, esperé hasta que el motor de su carro se desvaneció. Luego saqué la grabadora. La luz roja aún parpadeaba paciente.
Rebobiné el archivo y apreté play. Su voz llenó la quietud. Cada sílaba nítida y cruel. Lo escuché 2 veces. Solo para estar segura. Luego guardé el archivo bajo la fecha y metí la grabadora en el bolsillo de mi chaleco. Mis dedos temblaban, no de miedo ya, sino de esa calma extraña que viene después. Esa noche, busqué en el sitio web del Estado de Puebla sobre leyes de grabación, moviendo el cursor con cuidado para no clicar mal. La página era sencilla y sin adornos. Puebla es un estado de consentimiento de una parte. Grabar conversaciones es legal. Cuando un participante consiente, leí la línea 3 veces. Luego exhalé por lo que se sintió como la primera vez en días. Al día siguiente, escribí en mi cuaderno. 22 de enero. Grabé conversación de Betsabé. Mención de incompetencia legal. Doctor, Hidalgo y participación de Calixto. Dispositivo de grabación asegurado. Dibujé una estrellita al lado de la entrada. Algo que hacía al calificar ensayos de alumnos, marcando los que mostraban promesa. Antes del almuerzo, encontré un lugar nuevo para la grabadora. La envolví en una servilleta. La puse de vuelta en el florero y coloqué 2 flores de seda encima. Nadie nunca miraba ahí. Era solo otro adorno en una habitación ordenada. Mientras la casa se asentaba en su quietud usual, me senté junto a la ventana y vi la luz moverse por la mesa. En algún lugar bajo esa superficie calmada, mi propia voz había empezado a regresar. La verdad ya no estaba atrapada en mi cabeza. Ahora tenía forma, sonido y prueba que esperaba quieta a que alguien escuchara. Llegó un martes por la mañana, justo cuando el camión del correo se iba de la calle. No esperabas a nadie. Pero cuando abrí la puerta, un hombre alto en abrigo café estaba ahí con un portapapeles. Su cabello gris estaba peinado pulcro, y sus ojos tenían esa calma profesional que siempre me ponía alerta. «Señora Quirós», preguntó. «Soy el doctor León Hidalgo. Soy psiquiatra geriátrico. Su hija me contactó para le hacer una evaluación cognitiva breve». Miré más allá de él hacia la banqueta. El carro de Betsabé no estaba, pero veía sus huellas en la situación tan claro como si ella lo hubiera firmado. «Entiendo», dije. «Y su hija le dijo que hizo esta cita con mi consentimiento». Se aclaró la garganta. Expresó preocupación por algunos olvidos y confusión recientes. «Solo necesito 20 minutos de su tiempo. Dentro de mi casa. Sería lo más fácil para ambos», dijo, aún sonriendo. «Solo necesito hacer unas preguntas y que complete una prueba corta. Nada invasivo». Abrí la puerta más ancha. No para invitarlo, sino para dejar que el aire fresco se asentara entre nosotros. «Aprecio su visita, doctor. Pero no acepto evaluaciones médicas pedidas por familiares sin autorización escrita. Tendrá que contactarme directamente a través de mi médico primario». Vaciló, claramente no acostumbrado a la resistencia. «Señora Quirós, entiendo que esto puede sentirse incómodo». «No se siente incómodo», interrumpí suavecito. «Se siente inapropiado». Movió su portapapeles. «Entiende, estoy obligado a sentarse hasta a anotar su rechazo». «Lo entiendo perfectamente», dije. «¿Quiere una pluma para hacer la nota más pulcra?» Algo parpadeó detrás de su expresión calmada. «Molestia. Quizás, señora Quirós, solo trato de ayudar». «Estoy segura de que sí, pero está ayudando a la persona equivocada». Antes de que contestara, la voz de Nilda llamó desde atrás. «¿Todo bien?» Amalia subió al porche, con el abrigo abotonado, una bolsa de mandado en el brazo. Su timing, como siempre, se sentía como intervención divina. «Doctor Hidalgo», dije. «Esta es mi amiga Nilda Vargas. Se quedará mientras hablamos». Dio un saludo cortés, pero su postura se tensó. «No será necesario. Esto es asunto médico confidencial». El tono de Nilda se mantuvo parejo.
Si es confidencial, entonces debería ser agendado por la paciente. No por su hija. Parpadeó, pillado desprevenido. Les aseguro, señora Vargas, solo respondo a una solicitud de preocupación. Entonces anote que la preocupación fue oída y declinada, dijo ella. Podrías haberla abrazado. El doctor apretó los labios. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo. Si cambia de opinión, señora Quirós, contacte mi oficina. Le dejo esto. Tomé la tarjeta y la miré. La dirección de la oficina estaba impresa en letras azules pulcras arriba. Gracias, dije. La archivaré con el resto de mis registros. Sus ojos se desviaron a la bolsa de mandado de Nilda, como midiendo si una testigo hacía la situación menos controlable. Buen día, señoras. Buen día, doctor, dijo Nilda alegre mientras bajaba los escalones. Cuando su carro desapareció en la esquina, Nilda exhaló. Tenía miedo de llegar tarde. Llegaste justo cuando se necesitaba. Dije, siéntate un rato. Hay té. Desempacó el mandado. Manzanas, pan, 2 frascos de mermelada. Y me vio abrir mi cuaderno. Escribí con cuidado 24 de enero. Doctor. León Hidalgo llegó sin aviso. Citando solicitud de hija para evaluación cognitiva. Entrada rechazada. Testigo presente. Nilda Vargas. Tarjeta de presentación archivada. Nilda se inclinó, leyendo por encima de mi hombro. Ese cuaderno va a ser tu escudo. Empiezo a pensar que ya lo es, dije. Sonrió tenue. Betsabé está jugando con fuego. Amalia, solo no la dejes cerca de la yesca. Cuando se fue, puse la tarjeta del doctor en un sobre con las otras. El borrador de Calixto, las notas de Betsabé, la grabación. La carpeta se ponía más pesada, pero yo también. Afuera, el viento arreció, presionando las ventanas. Cerré la carpeta. Puse la palma sobre ella y escuché el zumbido suave del calentador. A veces la protección no se ve como una pared. A veces se ve como saber exactamente qué pertenece al papel y qué nunca volverá. Era tarde cuando oí el toque de nuevo. 3 golpecitos firmes, corteses pero familiares. Abrí la puerta y encontré al oficial Dávila en el porche, con la gorra bajo el brazo. Su expresión entre deber y malestar. Señora Quirós, dijo, ¿le molesta si paso para un seguimiento rápido? Solo para cerrar el informe de la semana pasada. Me hice a un lado. Por supuesto. Aunque dudo que el informe necesite más que una frase. Hija equivocada. Madre bien. Sonrió un poquito. Luego miró abajo. A veces el papeleo toma más que la razón. Lo llevé al mismo sillón de antes. La habitación estaba pulcra. Mismas flores en la mesa. Misma tetera calentándose en la estufa. Era extraño cómo el orden podía verse como prueba. Se sentó, sacando una libretita de su chaqueta. La declaración de su hija fue colorida, dijo con cuidado. Mencionó que Sasha ha estado paranoica. Dijo que acusa a toda la gente de conspirar contra usted. Doblé las manos. ¿Y qué piensa usted? Oficial vaciló. Pienso que a veces las familias se enredan. La gente actúa por miedo. Miedo, repetí. Sí. Ella le tiene miedo a perder el control. Me miró a los ojos entonces, algo cauteloso pero curioso en su expresión. ¿Puedo preguntar qué reprodujo ese día? La grabación. Alcancé el cajón a mi lado, donde la grabadora descansaba. Mis dedos estaban firmes esta vez. Apreté play. La voz de Betsabé llenó la habitación, baja pero afilada, una vez que la declaren incompetente. Calixto se encarga del resto. Solo necesito que el doctor Hidalgo firme. Lo paré ahí, antes de que su nombre se torciera más en el silencio. El oficial Dávila se recostó, la libretita olvidada en su mano.
Esa es su hija, sí. Y no sabía que la grababan en Puebla. Dije, el consentimiento de una parte basta. Y una de esas partes era yo. Asintió lento. Eso es legal. Y listo. Quería ya hacerme sonar inestable. Dije, pero la gente que planea esto tan cuidado, rara vez lo llama amor. Miró la libretita. Luego la cerró del todo. ¿Anotaré que oí esto? Señora, extraoficialmente. No puedo agregar grabaciones privadas al informe inicial sin petición judicial. Pero... pausó, bajando la voz. Mencionaré inconsistencias en sus reclamos. Podría importar después. Asentí. Es todo lo que pido. Solo que esté escrito en algún lado que no soy invisible. Dio un pequeño saludo de respeto. Para lo que vale. Señora Quirós, no parece inestable. Parece consciente. La conciencia puede ser inconveniente. Dije. Sonrió tenue. Se paró y abotonó su abrigo. Guarde ese aparato seguro. Y tal vez anote la fecha en que estuve aquí de nuevo. Siempre es bueno llevar registros. Después de que se fue, escribí en mi cuaderno, 25 de enero. Oficial Dávila regresó. Oyó grabación. Reconocimiento extraoficial. La tinta se corrió un poquito en el papel. Más oscura de lo usual. Afuera, la patrulla ronroneó un momento antes de irse. Por la cortina de encaje delgada, la vi desaparecer en la distancia gris, con un rastro tenue de verdad siguiéndola. La confrontación empezó con el sonido de llantas en grava. Rápido, deliberado, por la ventana delantera. Vi el carro de Betsabé detenerse de golpe al lado del buzón. Calixto bajando un momento después, con el abrigo aún desabotonado. La forma en que marcharon por el camino me hizo agarrar el borde de la mesa. Conocía esa mirada. Venían a tomar control, no a platicar. Abrí la puerta antes de que tocaran. Atrás de ellos, la patrulla del oficial Dávila se estacionó quieta. El timing casi sobrenatural. Bajó y levantó una mano. Todos, mantengamos la calma, dijo, con la voz medida. La cara de Betsabé ya estaba encendida. Estoy harta de la calma. Espetó. Mamá, has estado esparciendo mentiras, diciéndole a la gente que tratamos de declararte incompetente. Calixto y yo estamos aquí para acabar con esta tontería antes de que te avergüences más. El tono de Calixto era suave, ensayado. Vinimos a revisar unos documentos. Amalia, no hagamos esto adversarial. Me eché atrás, dejándolos pasar. Adelante, dije bajito. No lo hagamos. El aire en la sala se tensó cuando entraron. El oficial Dávila se quedó en la puerta. Su libretita discreta en el bolsillo. Betsabé paseaba cerca de la chimenea. Ojos afilados, mientras Calixto ponía una carpeta en la mesa como si fuera una ofrenda de paz. Sonrió tenue. Esto es solo el papeleo de tutela, revisado para tu protección. No cambia la propiedad. Solo asegura que las decisiones se tomen responsablemente. Por ustedes, dije. Vaciló. Por los que te quieren. Betsabé cruzó los brazos. Estás siendo paranoica. Mamá, esto no es un ataque. La palabra ataque quedó ahí, demasiado delgada para esconder lo que pasaba. Me volteé al oficial Dávila. ¿Le molesta ser testigo de algo para mí? Dio un asentimiento lento. Adelante, señora Quirós. De la mesita lateral, saqué la grabadora chiquita. Mi pulgar descansó en el botón plateado desgastado, un latido antes de apretar play. La voz de Betsabé llenó la habitación. Una vez que la declaren incompetente. Calixto se encarga del resto. Solo necesito que el doctor Hidalgo firme. El sonido era claro. La habitación mortalmente quieta. Calixto se enderezó. Eso podría ser cualquiera. Apreté el botón de nuevo. Si sigue resistiéndose.
Tendremos que involucrar a su doctor. Hidalgo ya aceptó una evaluación informal. Los ojos del oficial Dávila se desviaron a Betsabé. Su cara se había puesto pálida, la boca moviéndose pero sin palabras. Y luego el tercer clip Calixto. Asegúrate de que el formulario esté listo. Le diremos que es para impuestos. Cuando la grabación terminó, el silencio dejado atrás era más pesado que cualquier grito. Betsabé dio un paso adelante. «No tenías derecho a grabarme», dijo, con la voz temblando. «Torciste todo. Estás enferma. Mamá, legal», dijo el oficial Dávila bajito. «La ley de Puebla permite consentimiento de una parte». «Lo verifiqué». Calixto se volteó a él. «¿No puedes creer que esto signifique algo? Esto es asunto familiar. Entonces, tal vez debieron mantenerlo honesto». Dije. El labio de Betsabé tembló. «Estaba tratando de ayudarte». «Te estás haciendo la víctima». La miré con cuidado. La hija a la que una vez confié mi llave, mis recuerdos, mi nombre. «No me hice nada», dije. «Solo no pensaste que recordaría el sonido de tu voz». Se volteó a la puerta, temblando. «Te arrepentirás de esto», susurró. Calixto la siguió, murmurando algo sobre difamación, abogados y consecuencias. La puerta delantera se azotó atrás de ellos, dejando la habitación latiendo con lo que habían tratado de borrar. El oficial Dávila se quedó un momento más, viéndome guardar la grabadora y deslizarla de vuelta así su lugar. «¿Está bien?», preguntó bajito. Mis manos temblaban, pero mi voz no. «Todo está grabado». Dio un pequeño asentimiento antes de dejarme sola en la casa quieta. Me senté por un rato largo, escuchando el eco desvaneciente de la voz de mi hija, una vez cálida, ahora quebradiza, atrapada para siempre en una máquina que se había convertido en el único testigo en el que podía confiar. La detective Lynn Castillo llegó justo después del mediodía, con una carpeta delgada bajo el brazo y una pluma que chasqueó una vez. Luego, no más. Era de mediana edad, calmada, del tipo de calma que hace que la gente diga la verdad sin pedirlo. «Señora Quirós», dijo, mostrando su placa breve. «Voy a grabar nuestra conversación». «Está bien, sí», dije. «Yo también tengo grabaciones». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Puso un aparatito entre nosotras, apretó un botón y habló para el registro. «Diga su nombre completo». «Por favor, Amalia Ana Quirós». «¿Edad 71?» Asintió. «Ojos firmes. Entiendo que hubo un incidente con su hija y yerno la semana pasada. Cuénteme qué pasó, con fechas si puede». Lo hice. Le di el día que Betsabé llamó a la policía, el día que Calixto trajo los papeles, el día que el doctor Hidalgo llegó con su portapapeles. Deslicé mi cuaderno hacia ella. Pasó páginas despacio, trazando entradas con la tapa de su pluma. «Lleva buenas notas», dijo. «Fui maestra». Respondí. «Las fechas importan». «¿Puedo copiarlas?», preguntó. «La cadena de custodia es importante. Le devuelvo los originales». «Sí», dije. «Y el audio también». Puse la grabadora en la mesa. Escuchamos juntas las líneas cortadas que ya me sabía de memoria. Una vez que la declaren incompetente, Calixto se encarga del resto. Solo necesito que el doctor Hidalgo firme. La detective Castillo no se inmutó, aunque algo se tensó en el borde de su mandíbula. ¿Su hija sabía que la grababan? Yo sabía, dije. La ley de Puebla permite consentimiento de una parte. Correcto, dijo. Lo anoto. Tiene razón para creer que se preparaba una petición de tutela. Nilda vio a Betsabé saliendo de un despacho en el centro que maneja tutelas. Dije, Despacho Jurídico Hernández y Asociados. ¿Su amiga dará una declaración? Sí.
La detective deslizó un formulario de liberación hacia mí. Firme aquí para permitirnos duplicar los archivos de la grabadora y sus entradas de registro. Proporcionaré una lista de inventario por cada ítem tomado. Firme la forma practicada en que etiquetó sobres, la manera cuidadosa en que puso la grabadora adentro. Todo me calmó. Pausó en la puerta. 2 cosas, dijo. Primero, no destruya ni altere ningún registro. Aunque alguien pida. Segundo, alguien de protección infantil podría contactarla. Hubo un reporte esta mañana alegando que su hogar es inseguro para visitas con sus nietos. Exhalé una vez. Lento. Venganza. No lo negó. Coopere. Pida un testigo presente. Llámeme si alguien trata de hacer una evaluación sorpresa. Después de que se fue, escribí la visita. Apenas puse la pluma a un lado cuando el teléfono sonó. Señora Quirós, soy la doctora Patricia Williams de Protección Infantil. Recibimos un reporte de línea directa sobre posible inestabilidad emocional en un cuidador con acceso a menores. Nos gustaría arreglar una visita al hogar. Mi casa es tranquila. Dije. No hay menores aquí hoy. Es rutina, respondió. Profesional. No unkind. ¿Consiente a una inspección breve en las próximas 48 horas? Consiento. Dije, con la condición de que mi amiga esté presente y que anote que hay una investigación policial relacionada en curso. Es aceptable, dijo. Mañana a las 10. Mañana a las 10. Llamé a Nilda. Trae los panecitos. Dije, trae tus ojos. Llegó temprano, puso una bolsa de papel en el mostrador y enderezó el montón de documentos sin pedir. Cuando la Dra. Williams tocó, abrí la puerta y me hice a un lado. Gracias por verme, dijo la doctora. Puedo echar un vistazo rápido a las áreas principales de la casa. Puede, dije, y caminé con ella, cocina ordenada, medicamentos etiquetados, el cuaderno abierto en la página de la fecha de hoy. Miró el organizador de pastillas. ¿Quién lo llenó? Yo, dije. Inicialé cada día. Nilda dobló las manos. Estoy aquí como testigo, dijo parejo. Entendemos que tiene deber de seguir un reporte. También entendemos que el reporte podría haber sido archivado en conflicto con un asunto policial en curso. La doctora Williams mantuvo su tono neutral. No comentaré la fuente del reporte. Puedo anotar contexto. Los nietos visitan a menudo. Lo harán. Cuando esté más calmado, dije. Hizo unas notas. Miró de nuevo mi cuaderno y cerró su carpeta. Aprecio su cooperación. Señora Quirós. Conferiré con la detective y su médico primario. Esto parece estable. Enfatizó la última palabra como sellando una grieta. Seguiremos procedimiento estándar. Después de que se fue, Nilda se hundió en una silla. Odio esto, dijo. Todo. Lo sé, dije. Escribe tu declaración mientras tu memoria está fresca. Lo hizo. Esa tarde caminamos a la biblioteca, donde la tecleó en la computadora pública e imprimió 2 copias. La leyó en voz alta antes de firmar. Vi a Betsabé Quirós salir del despacho de Despacho Jurídico Hernández y Asociados el 19 de enero. Le dijo al recepcionista que preguntaba por formas de tutela para un familiar mayor. He conocido a Amalia por más de 20 años. Nunca he observado comportamientos sugiriendo que no puede cuidarse sola. Me dio una copia. Guardó la otra para la detective y tocó mi hombro. Estás haciendo todo bien. Bien no se sentía como alivio. Bien se sentía como papeleo. Hacia la tarde, el oficial Dávila llamó de su teléfono personal. Señora Quirós, quería que oyera esto de mí. No puedo discutir detalles, pero hubo comunicación interna del despacho de Calixto Quirós. Lo pusieron en licencia administrativa pendiente. Revisión. No asistirán en ninguna petición involucrándote.
Gracias, dije. Vaciló. ¿Estás segura? No estoy sola, dije, mirando la grabadora, el cuaderno, la firma pulcra de Nilda secándose en la página. Eso tendrá que bastar hoy. Cuando colgué, la casa volvió a su quietud cuidadosa. Feché la página, tapé mi pluma y cerré el cuaderno con el peso de un libro terminado, pero no guardado aún. La detective Castillo llamó 2 días después. Su voz, siempre calmada, traía algo nuevo, un respeto cansado. «Señora Quirós», dijo, «me gustaría tomar su declaración formal en la comisaría. Puede traer sus notas, aunque creo que ya me las sé de memoria». Sonreí tenue al auricular. «Las traigo de todos modos. El papel recuerda mejor que la gente». Cuando llegué, el edificio olía leve a café y lana húmeda. La detective Castillo me encontró en la puerta, señalando una salita con 2 sillas y una grabadora en la mesa. Se sentó enfrente, sin vidrio entre nosotras. Solo su libretita y esa forma quieta de dejar que el silencio trabajara. Antes de empezar, dijo, «Quiero que sepa que su documentación es notable. Las fechas, las citas, hasta los detalles chiquitos. Esos hacen toda la diferencia». Nos dio un mapa de intenciones. Puse mi cuaderno entre nosotras. No trataba de armar un caso. Solo no quería perderme a mí misma. «Eso es exactamente por qué importa», dijo. Muestra que sabía qué pasaba. Paso a paso, apretó el botón de grabar. «Diga su nombre y confirme que entiende que esta conversación se graba». «Amalia Ana Quirós», dije. «Sí, entiendo». Asintió. Ya proporcionó copias de archivos de audio y notas escritas para esta declaración. Me gustaría que resuma el comportamiento de su hija en sus propias palabras. Miré mis manos, dobladas pulcro en la mesa. Betsabé creyó que me estaba resbalando. Tal vez quería creerlo. Empezó chiquito, llamando a mi doctor, ajustando mi horario, reacomodando los gabinetes. Se sentía como amor al principio. Luego se sintió como estrategia. Estrategia. Empezó a hablar de tutela. Visitó abogados. Envió un psiquiatra sin mi consentimiento. Su esposo redactó documentos legales para darle control de mis finanzas. La detective Castillo garabateó algo. Luego miró arriba. ¿Y la grabó? Sí. Necesitaba saber si mi miedo era real. ¿Qué oyó su voz? Dije bajito, fría, segura. Hablaba de declararme incompetente. Lo llamaba protegerme. La pluma de la detective pausó a media frase. ¿Quiere presentar cargos? Pensé por un rato largo. El reloj ticó 1, 2 veces. No, dije al fin. No quiero venganza. Solo quiero seguridad. Para mí y para lo que quede de ella. Eso es inusual, dijo bajito. La crié para que fuera fuerte. Lo aprendió demasiado bien. La detective Castillo puso su pluma abajo y dobló las manos. Su declaración, junto con las grabaciones. Basta para que el fiscal persiga cargos de abuso a adultos mayores. Ellos manejarán el resto. No necesitará testificar a menos que vaya a juicio. Bien, dije. Preferiría no hablar contra mi propia sangre en una sala llena de extraños. Dio un pequeño asentimiento. Aún así, hizo algo que la mayoría nunca hace. Vio la línea entre cuidado y control, y la dibujó usted misma. Recogí mi cuaderno, las páginas ya rizadas de tantas vueltas. Las líneas son lo único que mantiene mi vida en orden, detective. El resto lo puedo vivir. Cuando me paré, extendió su mano. Para lo que vale, manejó esto con más dignidad que apenas visto en años de este trabajo. Fui maestra. Dije, aprendí temprano que dignidad es solo paciencia con las mangas arremangadas. Sonrió entonces. Una expresión rara que suavizó toda su cara. La mantendremos al tanto. ¿Estás segura ahora?
La seguridad es relativa, dije, deslizando el cuaderno bajo mi brazo, mientras salía de la sala. Miré atrás una vez. La luz roja de la grabadora aún brillaba firme en la mesa. Un ojo chiquito y constante, sosteniendo la verdad exactamente donde necesitaba estar. La noticia se esparció más rápido que el viento que recorre las calles angostas de Puebla. Para fin de semana, todos parecían saber que algo había pasado. Solo no sabían qué versión creer. Cuando salí a recoger el correo, la señora Pineda al otro lado del callejón barría su porche, miró arriba, sonrió demasiado brillante y dijo: «Buenos días, Amalia», antes de bajar la cabeza de nuevo. Solía parar y platicar del clima o sus rosas. Ahora solo seguía barriendo, como aclarando espacio entre nosotras. En el súper, el cajero, el mismo chamaco que siempre llevaba mis bolsas al carro, escaneó mis cosas sin mirar arriba. Sus manos se movían más rápido de lo usual. Le agradecí y murmuró algo cortés, ojos fijos en la caja. Atrás de mí, 2 mujeres del club de jardinería susurraban sobre problemas familiares. No volteé. Ya había aprendido que la gente que susurra no quiere oír respuestas. Para el viernes, decidí volver a la clase de arte. Casi no. El pensamiento de sus caras, su lástima callada, me hizo dudar. Pero la pintura siempre había sido mi forma de mantenerme firme. Y necesitaba el olor a trementina más que el consuelo. El salón no había cambiado. Mesas largas, caballetes astillados. Una fila de lienzos en blanco esperando que alguien les diera vida. Cuando entré, unos cuantos miraron arriba y asintieron cortés. Otros mantuvieron los ojos en sus pinceles. «Qué bueno tenerte de vuelta, Amalia», dijo Luisa, la instructora. Su voz era amable pero tentativa, como probando el piso por grietas. «Qué bueno estar aquí», dije, poniendo mi lienzo en el soporte. Pintamos en casi silencio. Podía oír el chirrido tenue de los pinceles y el zumbido de las luces fluorescentes. Mi mano se movía automática, mezclando azul en gris, gris en blanco. Me di cuenta a medio camino que pintaba el río afuera de mi casa, calmado pero pesado, como sosteniendo algo debajo. Durante el descanso, Luisa se acercó. «Vi algo sobre un caso policial», dijo con cuidado. «Espero que estés bien». «Estoy bien», dije. «Se acabó». Vaciló. «La gente habla, ¿sabes? Pueblos chicos. Siempre lo hacen», dije, mirándola hacia los ojos. «Esta vez solo tendrán que encontrar otra cosa de qué hablar». Sonrió, pero sus hombros se quedaron tensos. «Eres más fuerte que la mayoría». «No más fuerte», dije, solo cansada de tener miedo. Cuando terminó la clase, limpié mis pinceles, lavé la paleta y salí quieta antes de que los demás acabaran. El aire afuera estaba húmedo, el cielo del color de metal sin pulir. Caminé hacia el malecón, pasando los barcos y el olor a sal y diésel. Las gaviotas estaban más ruidosas de lo usual, o tal vez solo las oía más claro. Me senté en una banca cerca del borde, viendo el agua doblarse y desdoblarse como un recuerdo viejo. Por primera vez en meses, nadie me observaba, nadie preguntando, nadie fingiendo no saber las respuestas. Mi reflejo ondulaba en la superficie. Más viejo, más firme, casi desconocido. Toqué el bolsillo de mi abrigo donde descansaba mi cuaderno, sus bordes suaves por el uso. Atrás de mí, los sonidos del pueblo se oían tenue, una puerta cerrándose, un niño llamando, risas de algún lugar demasiado lejos para unirme. Los dejé desvanecerse. El río tenía su propio ritmo, uno que no pedía explicación. Me quedé ahí hasta que la luz se diluyó en la tarde, sola pero segura de que la soledad ya no era una sentencia. Era una elección,
La carta llegó un lunes, entregada a mano por un mensajero que no me miró a los ojos. Adentro, las palabras eran simples y afiladas. Moción para sellado. Calixto la había archivado en nombre de mi hija, pidiendo al tribunal bloquear las grabaciones y mis notas para prevenir daño reputacional y confusión. Llamé a la clínica. Lidia me pasó a un abogado llamado Tomás Berrocal. Un hombre quieto que sonaba como si hubiera pasado la vida traduciendo miedo a párrafos. «Están pidiendo al tribunal enterrar tu prueba», dijo. «Argumentarán privacidad, dignidad y los peligros de malentendidos públicos. Quieren decir el peligro de ser entendidos», dije. No lo negó. «Habrá una audiencia el jueves por la mañana. Argumentaré que la transparencia te protege de manipulación continua. Pediré al tribunal preservar los registros y admitirlos para procedimientos futuros. El jueves me senté al lado del señor Berrocal en una salita de tribunal donde las voces resonaban más de lo debido. Betsabé estaba ahí, pelo prendido pulcro, nudillos blancos alrededor de un pañuelo. Calixto estaba atrás de ella como una pared que había aprendido a hablar. La jueza miró por encima de sus lentes. «Abogado Quirós, su moción». Calixto se paró con esa calma practicada. «Su señoría. Estos son comunicaciones familiares íntimas, grabadas selectivamente y probablemente sacadas de contexto. El acceso público creará daño irreparable. Mis clientes buscan solo proteger a una adulta mayor vulnerable de espectáculo en Internet y preservar la dignidad de todas las partes». El señor Berrocal no se paró de inmediato. Abrió mi cuaderno. Miró una página y luego se levantó como si el tiempo le respondiera. «Su señoría, las grabaciones y entradas escritas no son armas. Son una línea de tiempo de seguridad. La señora Quirós ha sido acusada de declive. Estos materiales demuestran planeación deliberada por otros para explotar esa acusación. Sellándolos no protegería dignidad. Alentaría silencio. Pedimos al tribunal negar la moción o, mínimo, permitir acceso para propósitos investigativos y protectores». La jueza se volteó a mí. «Señora Quirós, ¿desea hablar?» Me paré. No quiero un espectáculo. Dije, quiero protección. Si estas páginas se entierran, me entierran con ellas. La jueza nos estudió a los tres. Luego golpeó su pluma una vez. Moción bajo consideración. Emitiré una orden escrita. Afuera del tribunal. Un reportero joven se acercó con un micrófono. Cuidadoso y dudoso. Señora Quirós, ¿estaría dispuesta a comentar para una pieza corta sobre explotación financiera a adultos mayores? Cubrimos un aumento en casos de abuso de tutelas en Puebla. No usaríamos nombres sin consentimiento. El señor Berrocal empezó a declinar. Pero levanté una mano. Diré una cosa. La luz de la cámara parpadeó roja. El reportero asintió. Me llamo Amalia Quirós. Dije, tengo 71 años. Quiero a mi hija. He escrito lo que pasó porque el miedo se desvanece y el papel no... Algunos cuentan con el silencio de las mujeres mayores. No nos vamos mansitas al borrado. El productor articuló gracias. El señor Berrocal exhaló. Esa línea viajará, dijo bajito. Para la tarde. La historia salió. Mi cara borrosa. Mi nombre dicho con consentimiento. El tema más amplio que mi casa o mi calle. El ancla leyó estadísticas sobre tutelas disputadas. Sobre familias que se parten por las fallas de dinero y orgullo. Luego el reportero resumió la moción para sellar. La investigación en curso. El ledger quieto de una mujer que se negó a desaparecer. El teléfono sonó hasta que lo desconecté. Cartas se deslizaron bajo mi puerta. Algunas cuidadosas, tecleadas, firmadas por organizaciones. Otras manuscritas,
atiborradas de alivio y furia en tinta desigual. Mi hermana trató de hacerme esto. Mi hijo me quitó las llaves del carro y la tarjeta de débito. Gracias por decirlo en voz alta. El viernes por la mañana, el señor Berrocal llamó. «Prepárate», dijo. «Estoy preparada». «La orden es parcial», dijo. La jueza niega sellado completo. Las grabaciones y el registro permanecen accesibles a la policía, al tribunal y a ti, y pueden proporcionarse a agencias protectoras. Liberación pública limitada a resúmenes. Es el compromiso que esperaba, y mejor que la mayoría. Dejé que las palabras se asentaran. Entonces, ¿la verdad se puede usar? Sí, dijo. Y tu declaración en las noticias creó presión. Eso importó. En la tarde, el reportero llamó de nuevo. Hacemos un seguimiento sobre recursos para adultos mayores. Leería una declaración corta en cámara en el centro comunitario. La gente te escuchó. Dije sí. La sala era chiquita. La audiencia no. Caras que conocía de la biblioteca y el mercado se sentaban al lado de extraños que habían manejado de otros pueblos. El reportero introdujo el segmento. Luego se echó atrás. Sostuve una página sola, las palabras bloqueando el temblor en mis manos. No estoy aquí para avergonzar a mi familia, dije. Estoy aquí porque la historia que muchos vivimos sobrevive solo en salas que no podemos pagar o en archivos que no nos dejan ver. Si alguien te pide firmar tu voz, pide tiempo. Si alguien reacomoda tu vida hasta que dudes que es tuya, escríbelo. Si alguien dice que esto es amor, pregunta a quién consuela. Una mujer en la segunda fila empezó a llorar bajito. Un hombre atrás sacó un cuaderno y empezó a escribir sus propias líneas. Después de que terminó, el reportero tocó mi brazo. Eso fue más que una declaración. Dijo, fue un recordatorio. Contesté. Yo también necesitaba oírlo. Cuando regresé a casa, la casa se sentía diferente. No más ligera, no más pesada, más sólida. Puse el cuaderno en la mesa y destapé mi pluma. 2 de febrero. Moción para sellar negada en parte. Registros protegidos y usables. Declaración pública entregada. Cerré la tapa y puse mi palma sobre ella. No para sostener nada, sino para sentirla sostener. El tribunal olía a papel viejo y madera pulida. Me senté al lado de Nilda en la segunda fila, mis manos dobladas alrededor del mismo cuaderno que me había llevado tan lejos. Ella guardaba un pañuelo arrugado en la palma. Aunque ninguna lo había usado aún, Betsabé se sentó al otro lado del pasillo con su abogado. Se veía más chiquita de lo que recordaba. Su postura más suave. Su pelo recogido demasiado apretado. Calixto estaba 2 asientos lejos, mirando al frente, mandíbula fija en algo que parecía orgullo negándose a morir. Cuando la jueza entró, la sala se aquietó. Leyó el archivo, las mociones y el reporte de la detective Castillo. Cada frase caía con el peso seco de la ley, no de venganza. «Señora Quirós», dijo la jueza al fin, su tono medido. «Ha admitido falsificar reclamos médicos e interferir con la autonomía legal de su madre. Dado su cooperación con la investigación y falta de ofensas previas, el tribunal impondrá una sentencia suspendida de 2 años de libertad condicional, consejería obligatoria y restitución financiera por honorarios legales incurridos por su madre». La respiración de Betsabé se atoró. «Solo una vez». La jueza se volteó a Calixto. «Señor Quirós, su despacho ya lo puso en licencia. El tribunal reconoce que actuó a sabiendas al preparar documentos de tutela sin consentimiento. Su licencia será revisada por el Colegio de Abogados. Recomiendo usar este tiempo para reconsiderar la palabra representación». Un murmullo tenue recorrió la sala. Calixto no dijo nada. Solo apretó los labios como tragando la forma de su propia caída.
Luego la jueza me miró. «Señora Quirós, ¿desea hacer una declaración final?» «Me paré... solo esto», dije. Nunca me interesó el castigo. Solo quería que me creyeran. La jueza asintió una vez. Lo hicieron. Sus registros fueron claros, consistentes y meticulosos. Sin ellos, este caso no habría llegado a resolución. El tribunal elogia su compostura y diligencia. Me senté de nuevo, sintiendo la mano de Nilda encontrar la mía. Su agarre tembló antes que el mío. Cuando el mazo golpeó, el sonido resonó como una campana que había esperado meses para sonar. La gente empezó a pararse, arrastrar pies, susurrar. No me moví. Betsabé se levantó lento, evitando mis ojos, por un latido. Se vio casi como la hija que solía traerme flores en el Día de las Madres. Insegura, arrepentida, demasiado orgullosa para mostrarlo. Luego pasó, su perfume desvaneciéndose tan rápido como todo lo demás entre nosotras. Calixto la siguió. Hombros cuadrados, cara pálida. Cuando se fueron, Nilda se volteó a mí, lágrimas resbalando por sus mejillas. «Se acabó», susurró. «No del todo», dije, mirando el cuaderno en mi regazo. «Pero está más quieto ahora». Nos quedamos en la sala vaciándose. El raspado de sillas y pasos suaves desvaneciéndose alrededor. El secretario apiló papeles. El alguacil cerró la puerta. Y el silencio que siguió se sintió diferente. Ganado. No forzado. Nilda apretó mi mano de nuevo. Más fuerte esta vez. Ninguna habló. No había nada más que defender. No más evidencia que reunir. Solo el espacio entre lo tomado y lo sobrevivido. Cuando finalmente nos paramos, el cuaderno se quedó presionado contra mi pecho. Ligero como la verdad, igual de pesado. La llamada vino justo después del desayuno, cuando la casa estaba quieta salvo por el tic-tac del reloj sobre la estufa. El número en la pantalla era desconocido. Hospital General de Puebla. Casi lo dejé ir a buzón, pero algo me hizo contestar. «Señora Quirós», preguntó una voz de mujer. «Soy la enfermera Aeten, de la sala psiquiátrica, su hija». Betsabé Quirós. La listó como contacto de emergencia. ¿Estaría dispuesta yo a hablar con ella? Mi garganta se secó. «Está bien, está estable», dijo la enfermera suavecito. Pidió llamarla ella misma. Hubo un clic, y luego la voz de Betsabé, más chiquita de lo que recordaba. «Mamá, aquí estoy», dije. Una pausa. Luego una respiración temblorosa. «Sé que soy la última persona que quieres oír». No esperaba hacerlo. Respondí. «Me internaron anoche», dijo. Ataque de pánico. «Creen, tal vez un colapso. Mi licencia está suspendida hasta que termine el tratamiento». «Calixto». Su voz se atoró. Se fue. Dijo que no puede lidiar con esto más. Sostuve el teléfono más fuerte. «Entiendo. No quise que nada de esto pasara», dijo rápido. «Solo quería tener las cosas bajo control». Calixto seguía diciendo que teníamos que actuar antes de que hicieras algo imprudente. Él empujó, y yo lo seguí. Sus palabras salían rápido. Mitad confesión, mitad defensa. La dejé hablar hasta que se quedó sin aliento. Cuando al fin se calló, dije: «Siempre has sido buena explicando tus intenciones, Betsabé, pero las intenciones no deshacen lo hecho». «Lo sé», susurró. «Te lastimé». «Sí», dije. «Lo hiciste». Hubo otro silencio, largo, pesado, pero no cruel. Podía oír un monitor pitando tenue al fondo, el ritmo estéril de la consecuencia. «No te pido que me perdones», dijo. «Solo necesitaba oír tu voz». Cerré los ojos. «Necesitas ayuda, no mi permiso». Sorbió. «No tengo a nadie más». Calixto congeló las cuentas. «Ni siquiera sé por dónde empezar».
Te puedo dar el número de un abogado que maneja licencias médicas y derechos de pacientes. Dije, no te cobrará si le dices que yo te mandé. ¿No vas a mandar dinero?, preguntó el viejo Filo asomando. No, dije parejo. El dinero no te ayudaría. Nunca lo hizo. Su respiración se atoró de nuevo. Más suave esta vez. Me lo merezco. Esto no es castigo, dije. Es distancia. A veces esa es la única bondad que funciona. Quedamos en la línea otro momento. Podía oírla llorar bajito. No los sollozos performativos que practicaba cuando quería algo. Solo sonido cansado. Crudo. Gracias por contestar, dijo al fin. Mejórate, dije. Eso es todo el gracias que necesito. Cuando terminó la llamada, puse el teléfono en el mostrador y lo miré hasta que la pantalla se oscureció. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no vacía. Escribí una línea nueva en mi cuaderno. 12 de febrero. Betsabé llamó del hospital. Disculpa ofrecida, ayuda aceptada, dinero declinado. Luego cerré la tapa y puse mi mano sobre ella, firme, sin temblar. Como la misericordia a veces aprende a ser. Pasó un año quieto, como una marea que decidió dejar de pelear con la orilla. Cumplí 72 en una mañana templada de marzo. La casa era la misma, aunque más ligera de algún modo, menos ecos, más espacio para respirar. Al mediodía, tocaron la puerta. Cuando abrí, Betsabé estaba ahí con un ramito de tulipanes, amarillos, el color que dibujaba cuando tenía 5, y pensaba que toda flor debía verse como sol. Feliz cumpleaños. Mamá, dijo. Me hice a un lado. Pasa. Vaciló. Luego entró. Ojos barriendo las habitaciones familiares como buscando fantasmas. Su pelo era más corto ahora, con vetas plateadas. Se veía más vieja, más suave. Los meses habían hecho lo que las regañinas nunca pudieron. Hice esto, dijo, dándome una tarjeta doblada. El papel era grueso, hecho a mano, un poquito irregular. Al frente, había escrito en su letra cuidadosa de enfermera gracias por guardarme un asiento. Tracé las palabras con el pulgar antes de abrirla. Adentro había un boceto simple de una taza de té. La mía, astillada de un lado. No confié en mi voz para hablar. Así que señalé la mesa. ¿Té? Sí, por favor. Nos sentamos una enfrente de la otra, como antes de que las cosas se quebraran. El hervidor silbó suave. Serví. Ella revolvió. El silencio entre nosotras ya no era pesado. Era algo vivo, frágil, pero respirando. Betsabé miró su taza. Estoy viendo anxios a un consejero, 2 veces por semana. Terapia de grupo también. Me alegra, dije. No pensaba que querrías saber. Quiero, le dije. Saber es diferente de confiar. Pero es un comienzo. Asintió. Ojos vidriosos pero calmados. Aún tengo mucho que arreglar. Yo también, dije. Pero tal vez arreglar no sea el punto. Tal vez sea solo hacer mejor con lo que queda. Su risa fue baja, casi agradecida. Siempre lo haces sonar simple. Nunca lo fue, dije, cuando extendió la mano por la mesa. La suya flotó antes de la mía. La dejé tomarla. Su palma estaba cálida. La piel aún joven suficiente para recordar cuidado. Platicamos un rato de cosas chiquitas, clima, trabajo, vecinos. Nada de tribunales o abogados o el hospital. Esa parte de nuestra historia no necesitaba revisarse. Ya estaba escrita en algún lugar que no requería palabras. Antes de irse, miró hacia la mesita lateral donde el cajón viejo estaba medio abierto. ¿Aún lo guardas ahí? Sí, dije. Algunas cartas están hechas para quedarse selladas. ¿De Calixto Asentí? Lo mandó hace meses. Nunca lo abrí. ¿Lo harás? Tal vez algún día. O tal vez no. No empujó. En cambio, se inclinó para abrazarme. Fue torpe al principio. Luego, real.
Cuando se echó atrás, noté que sus manos estaban limpias, sin anillos, sin temblor, solo piel honesta. Después de que se fue, me senté en la mesa y abrí mi cuaderno por última vez. La página estaba lisa, esperando. 15 de marzo. Betsabé visitó. Tulipanes, té. Paz intentada. Luego, abajo, escribí la línea final. La paz no es olvidar, es recordar sin temblar. Cerré el cuaderno suave. Lo puse al lado de la taza vacía y dejé que la luz de la tarde se asentara por la mesa como el perdón encontrando su lugar.